otra vez. Vamos. Va. Lo que sigue no lo vamos a hacer. No, porque la idea de los juegos está muy prematura como para los próximos de semana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesito que al inicio el tiempo ordenado será posible o lo hacemos con usted. Quiero como sentarlo a él y que todos los niños estén como alrededor y que él les esté contando una historia corta, ¿sí? Como contándoles a los niños, o sea, que estén reunidos ahí y que pronto aparezca un niño y le pregunte a la persona que vaya a estar ahí, abuelo, tía, taita, cuéntanos un poco acerca de nuestra historia. Estamos en Cúcuta, pero nos gustaría saber un poco más acerca de nuestra historia quichua. Entonces, que haga un relato cortico ahí como de unos 30-40 segundos y él le diga, pero no solo eso, los quichua también bailamos, tenemos música tradicional. Sí, todos dicen, sí, bailemos. Y empezamos a bailar. ¿Sí? ¿Con quién lo podemos hacer? ¿Con el gobernador? Sí, para realizar eso. Porque y eso lo tratamos luego con lo de los juegos. Termina esa parte y como que entren niños. Y también sabemos hacer juegos. Y empieza y les explica un juego y los enseña a jugar. Y los ponemos a jugar. ¿Sí? Porque contar la historia del porqué, de por qué la tradición quichua, pero ellos tienen la duda que están aquí en Cúcuta y no están en Ecuador. ¿Sí? Entonces los niños le van a preguntar eso. Taita, ¿cómo le dicen a él? Taita David, cuéntanos un poco acerca de nuestra historia. Somos comunidad quichua, pero estamos en Cúcuta. Háblanos, cuéntanos acerca de la historia. Y nos cuentan, los quichuas somos de nada. Y también sabemos bailar. ¿Listo? Bueno, mañana se vendrá acá.
reducido, teniendo un espacio un poco más abierto. Lo que hemos hecho siempre, porque como es para los gobiernos. Y o sería mañana ensayar en el Parque Colón. Yo voy a hacer Mauri y ensayar en el Parque Colón para que ellos se acomoden. Mañana la cuestión es que si quiero grabar las palabras, o sería que lo hiciera con el micrófono conmigo. Lo que va a decir. No, grabar las voces para que no tengan dificultades allá de audio. Tiene que ser como de la pasada. Pero no. Bueno, podría ser las siguientes opciones. O la otra opción sería darle el micrófono a él ahí y que él dijera. Y que el niño llegue con el micrófono y le pregunten. Taita David, cuéntale a nuestros hermanos, a los guapas, puede ser una de las más grandes. Un poco acerca de historias dichos, estamos en Cúcuta, pero sabemos que somos ecuatorianos. Cuéntanos acerca de la historia. Y él cuenta algo de la historia de los sitios. ¿Cuántos años de tradición tienen? ¿Sí? ¿Dónde están los principales descubrimientos? ¿Cómo ha sido la cultura aquí en Cúcuta? Como para que la gente se entere un poquito de lo que es. Bueno, vamos muchachos, de nuevo. Ustedes mañana estaremos ahí en el parque. Parque Colón por 2 grados. A las 5. Yo llevo un Pablo. Eso, señores. ¿Estás bien? Los zapatos están muy preparados. Si quieres trabajar descalzo. ¿Quieres trabajar descalzo? Seguro porque mire, los zapatos se van a preparar. Sí, con los zapatos. Pegó como ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Bien? Los zapatos están más seguros. Puedo volver a caer la verdad. Vamos, de nuevo, por favor. Hágalo con más cuidado. Niñas, la sonrisa, más expresivas, traten de mirarse para que la información se vea toda igualita. ¿Listo? Va.
La salida. Los caballeros se colocan de pie. Bueno, agarren pareja. Pónganse, las niñas no van inclinadas. Entonces se ponen el sombrero. Listo. Viene usted. Agarra la línea, sí. Sígame usted. Ahí. Viene usted. Sígame la línea. Va usted. Gracias. Viene usted. Listo. Haciendo el pasito de caballito, entonces usted sigue por aquí y sale hacia allá. O sea, siga. Se puede allá. Siga. Y sale. ¿Listo? Bueno, ahorita voy a parar la música, voy a hacer un pequeño cambio, pero es algo muy sencillo, pero quiero que se vea diferente ahí en esa parte. ¿Listo? Cuando paren la música se quedan quietos. ¿Ok? De nuevo. La sonrisa de la niña. Vuelvan al puesto anterior, cuando quedan con la pareja. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo quedan con la pareja? ¿Así? Bien. Entonces, pongo el ejemplo acá. A ver, permítanme. El sombrero. Quedó así, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer, es hacerle a la niña, ¿va? Y ahí se va a ir. ¿Listo? Ok, entonces hacemos 1, 2, 3. La niña, sombrero y ella se va. Y los hombres vienen para acá. ¿Listo? ¿Sí me entienden? Sí. A ver, bueno. Desde el inicio. ¿Preparados? Bien bonito.
Tenemos más o menos 1 minuto y medio para hacer la primera parte, porque son 4 minutos nada más, ¿no? De intervención. La coreografía dura 2 y medio. Nos queda 1 minuto y medio para hacer solo la intervención. ¿De acuerdo? De nuevo. Vamos. Rapidito. Solo agua, no descanso. Agüita para mi gente.
Nos falta el grito que sea más fuerte, ¿no? Tienen que gritar todos porque lo estoy escuchando muy pasito, más fuerte. Y el caballito hágalo con más fuerza para que se vea fuerte, porque no lo estoy viendo fuerte. Y que se vea bailando. No suban Joan Sebastián que tiene pasos de Joan Sebastián. Let's go. Mejoró la fuerza. Falta un poquitico que las niñas traten de mantener el mentón arriba, porque usted agacha mucho la mirada. ¿Sí? Traten de siempre estar así, arriba el mentón para que se vean bonitas. Hay una parte en el toque de ustedes cuando hacen esto, lo hacen muy rápido. Cuenten. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Porque lo están haciendo. Las otras tres bloques van bien, excepto ustedes, a veces, no todo el tiempo, a veces se adelantan un poquito. ¿Aló? Se paró. Devuelvan el sentido de los señores. ¿Listos? De nuevo. Nos fuimos.
Go. Adelantando, tú tienes que hacer pan. ¿Sí? ¿Y usted está haciendo? Lo haces muy rápido. Trata de llevar como la música en ti, ¿de acuerdo? Que juega el otro que del fin. No pueden aflojar. Todos los ensayos de aquí en adelante tienen que ser fuertes para que se acostumbren a que se vayan fuerte, con fuerza, con alegría. El mentón arriba. No me miren al piso las niñas. Niñas, ¿qué dije? ¿Qué le corregí a Joan? Vamos de nuevo. Vamos. Más fuerte y todo es coordinado el grito. Aquí gritaron unos y por allá al fondo al rato gritaron los otros. No me digan que están cansados si hemos bailado solo menos de la hora. Pilas, o están nerviosos ya porque van a bailar, tienen que presentarse. Ah, los veo como nerviosos, ¿no? Pilas. De nuevo. Fuerza y como dijo el Suso, actitud. Go.
el grito. Vamos. Pilas, con todas. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.